vamos a hablar un poco acerca de la palabra en nuestra boca. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira lo que dice Lucas 4, dice, versículo 4, dice Jesús hablando: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que nosotros, como hijos de Dios, como hijos de fe, nosotros como justos vivimos por fe y vivimos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que carga el poder y la vida de Dios. Y es importante que esa palabra siempre esté en nuestra boca. Mire, cuando Jesús enseñaba, Él iba y enseñaba la palabra y las personas venían a oír la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 5:1. Ellos venían a escuchar la palabra, y esa palabra cargada de poder y autoridad era lo que ellos recibían, y recibían sanidad, recibían lo que venían a buscar de Jesús. Importante la palabra de Dios. Es importante entender que si nosotros estamos buscando de Dios, estamos orando, esa oración tiene que estar llena de la palabra de Dios. Porque cuando la oración llega al trono, es porque la palabra de Dios ha estado en tu boca, esa palabra que tú has meditado. Toda oración tiene que estar con la palabra de Dios. La palabra tiene que estar en tu oración. Es importante entender todo eso. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Importante, si vamos a orar en cualquier situación que estemos pasando, cualquier situación que tú estés atravesando en este momento, este es un servicio de oración. Y esa oración tiene que estar conectada, tiene que estar con la palabra de Dios. Así que yo te pregunto a ti y pregúntate: ¿en qué palabra de fe, en qué promesa yo estoy basando mi oración en esta situación en la que yo estoy enfrentando? Sea de finanzas, sea de enfermedad, sea de familia, sea con nuestros hijos. ¿Qué palabra está en tu boca, la cual es tu espada para venir contra ese ataque del enemigo? Nosotros entendemos, como dice el Salmo 116:10, creí, por lo cual hablé. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la palabra en tu boca, esa palabra que llega a tu corazón. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla tu boca. Mira la importancia de la palabra. Si nosotros hablamos palabra de Dios, esa unción que está en nosotros, la presencia de Dios, el Espíritu Santo es el que va a hacer manifestar lo que nosotros estamos esperando, porque esa palabra es viva, esa palabra es eficaz, esa palabra está llena del poder de Dios, y es lo que activa la unción y el poder de Dios, es la palabra en nuestra boca. Entonces es importante entender qué promesas, qué escrituras nosotros estamos orando y estamos confesando. Muy importante entender que cuando nosotros oramos la palabra de Dios, esa palabra llega a nuestro espíritu, y esa palabra va llenando y va llenando nuestro espíritu. Por eso es que cuando tu espíritu, o lo que dice Jesús, que del corazón habla la boca, es el espíritu, el centro, el verdadero tú. Ese es el que eres tú. ¿De qué te estás llenando? ¿De qué está llenándose tu corazón? Cuando esa palabra estás tú hablándola, estás meditándola, estás buscando la presencia de Dios, tu corazón se está llenando de esa palabra, y esa palabra es la que va a salir con poder de tu boca. Qué importante es la palabra de Dios. Y en estos tiempos que estamos, necesitamos establecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Como dice la Escritura, que el Señor nos dio autoridad, nos dio poder para venir contra toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nos dio autoridad para venir
y pisotear, dice, serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. En Juan 10:10 Jesús dice: el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Así que declaramos la palabra en tu vida. Hablamos la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesús. Él es la palabra. Por eso Él mismo dice en Juan 15: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Qué importante es mantenernos en Él. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios es Jesús y nosotros tenemos que estar llenos de Él, llenos de su presencia, llenos de Cristo, revestidos de Él. Cristo, el ungido de Dios. Él es la palabra y esa palabra tiene que estar en nuestra boca. Nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar hablando la palabra de Dios. Palabras de fe van a traer victoria a tu vida, pero palabras de duda y temor van a traer derrota, porque de la misma manera que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, al contrario, el temor viene por oír y oír palabras que no vienen de Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te estás llenando? ¿De las noticias? ¿De lo que dicen las personas? ¿De lo que hablan por ahí? ¿De duda, de temor, de enfermedades? ¿Qué es lo que se llena tu corazón? ¿Qué es lo que entra por tus oídos y qué es lo que después sale por tu boca? Tenemos que examinar la manera de que nosotros hablamos, porque aquí nosotros oramos y nos ponemos de acuerdo para establecer vida en esa situación que estás enfrentando. Hay muchas peticiones de oración y vamos a estar orando por cada una de esas peticiones. Y de ya te digo que el Señor ha escuchado tu clamor. El Señor ha oído esa oración de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú oras de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor responde esa oración. Así que si nos vamos a poner de acuerdo en este servicio de oración, tienes que disponer tu corazón y ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. Este servicio de oración y la oración tiene que ser con la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro y establezco la vida de Dios en ti, en tu vida, en tu casa. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios está ahí ministrándote, porque el poder de Dios está ahí donde tú estás. Si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes a Dios en ti, el Espíritu de Dios está ahí. Y el poder de Dios está también ahí. Ese poder, el mismo poder de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos, es ese poder que está en ti, que está en mí, porque Él también nos vivificó por el poder de Dios. Y dice la palabra que cuando nosotros hablamos esa palabra llena de poder, las situaciones cambian, porque estamos llamados a hablar como Dios habla. Estamos llamados a llamar las cosas que no son como si fuesen. Mira lo que dice Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás proyectando tu fe? Esa fe que Dios te dio, que Dios nos dio. Porque la fe que Él nos dio es la fe de Él. Es esa fe que creó el universo. Es esa fe que cuando Él habló fue hecho. ¿Por qué? Porque Él habló palabra y la palabra de Dios tiene poder creativo. La palabra no se hizo solo para socializar o comunicarte. No, la palabra de Dios es el poder de Dios. Esa palabra en tu boca tiene poder de crear lo que Dios dice. Porque cuando Él habla, dice la Escritura que su palabra no regresa a Él vacía, sino que hace lo que Él dice y es prosperada para lo que ha sido enviada. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
Bueno, está aquí en su palabra. Esta es su voluntad. Esta es la escritura. Cuando alguien deja un testamento, deja una escritura, está plasmando su voluntad en esa escritura, en ese testamento. Y este es la escritura y el testamento que Dios nos dejó. Así que aquí está plasmada su voluntad. Aquí está plasmada sus deseos. Los deseos y la voluntad y las bendiciones para ti, para mí, para nuestros hijos. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que yo tengo que creer que cuando yo oro conforme a la palabra de Dios, pidiéndole, clamando a Él conforme a su voluntad, Él me oye. Y si yo sé que Él me oye, yo también debo de tener esa certeza de que Él responde mis peticiones desde el momento que lo oré, como dice Marcos 11:24, que cuando nosotros oramos, en ese momento tenemos que creer que recibimos lo que hemos orado. Eso es fe, porque la fe es la fe de Dios y funciona como Dios dice que debe funcionar, creyéndole a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que entender que cuando venimos a Él en fe, tenemos que saber que Él es Dios y Él es galardonador de los que le buscan. Él es Dios. Y si sabemos que Él es Dios, tenemos que creer que Él es poderoso para hacer y para tener lo que nosotros estamos buscando. Él es Dios. Dice, tiene que venir el que se acerca a mí, tiene que saber que yo soy Dios y que en mí hay lo que Él está buscando. Entonces, la palabra de Dios es muy importante para proyectar nuestra fe en esa circunstancia que estamos atravesando. Así que, ¿qué dice la palabra acerca de un problema cuando es un ataque de salud? Dice que Él envió su palabra y te sanó. Él envió su palabra viva y te sanó. La palabra es Jesús. Él te sanó. Isaías 53 dice que Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia, que por su herida fuisteis sanados. ¿Creemos esa palabra? ¿O solamente la conocemos porque la palabra, la Biblia lo dice? Pero realmente estamos caminando por fe y no por vista, porque cuando nosotros caminamos por fe, tenemos que mantenernos firmes en esa promesa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cuando vamos en oración a la presencia de Dios, tenemos que decir, Señor, tu palabra dice. Señor, yo estoy creyendo tu palabra. Tu palabra dice que por tu herida yo fui curada. Así que yo creo y recibo mi sanidad. Yo no recibo enfermedad, yo no recibo dolencia, porque tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y me sanó. Por lo tanto, yo lo creo. Yo recibo mi sanidad. Yo recibo sanidad en mi cuerpo. Yo recibo sanidad en mis huesos. Yo recibo sanidad en mi estómago. Donde sea el ataque de enfermedad, tú tienes que ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. Porque Dios dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra, con ese reporte de Dios y no con el reporte del mundo, no con el reporte médico, no con lo que digan los médicos o lo que diga cualquier otra persona, sino con lo que dice Dios acerca de mi situación y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros aprendamos, nos conectemos con la palabra viva, porque es la palabra de Dios la que trae sanidad, liberación, prosperidad. Es Jesús. Él es la palabra viva. Ahora bien, si es un ataque a finanzas, ¿qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4:19 dice, mi Dios. Dile ahí, mi Dios. Tú eres mi Dios. Mi Dios suplirá. Yo creo, tu palabra dice que tú suplirás. Tú eres mi Dios. Yo sé que eres el Dios de mi hermano, de mi hermana, pero eres mi Dios. Y tú suplirás. Tú suplirás todo, no una parte, todo a mi necesidad. Todo lo vas a suplir, Señor.
Yo estoy creyendo esa palabra, porque tu palabra no miente. La palabra tuya eres tú. Y si tú me diste tu palabra, no es palabra de hombre que cambia, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y qué son las riquezas de su gloria? El buen tesoro del cielo. Es nuestra herencia, como dice Efesios, que es nuestra herencia. Él nos dio herencia para poder nosotros caminar y establecer esta vida cristiana y establecer su pacto. ¿Qué dice de nuestros hijos? Que ellos son una generación bendita, que nuestros hijos son bendecidos, que el Espíritu de Dios es el que enseña a nuestros hijos, que nosotros podemos orar por ellos y declarar palabras de vida, que nosotros, conforme a nosotros tener pacto con nuestro Dios, dice que el Espíritu de Dios está sobre nuestra simiente y que la palabra de Dios está en la boca de nuestros hijos y que no va a faltar de su boca ni de la boca de los hijos de nuestros hijos desde ahora y para siempre. Que nuestros hijos fueron hechos conforme a su imagen y semejanza y que ellos son bendecidos, porque bendecido es el fruto de nuestro vientre. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conocer qué dice Dios, qué dice su palabra acerca de lo que estamos pidiendo en oración, de lo que estamos queriendo orar y ponernos de acuerdo. Ponte de acuerdo aquí. Estamos hablando palabra de Dios. Escribe, anota las escrituras que se hablan de aquí. Esto es un tiempo de oración y un tiempo donde el poder de Dios fluye. Porque donde está la palabra de Dios, el poder de Dios está ahí para sanar, para liberar, para hacer lo que tú dices y tú quieres que se haga conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para ti. Entonces declaramos vida y bendición sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa. Cuando queremos y oramos por protección en estos tiempos, ¿qué dice el Salmo 91? Que aquellos que habitamos al abrigo del Altísimo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tenemos que decirle: Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me protege. Tus ángeles guardan a mí y a mis hijos. Así que declara la palabra, habla la palabra sobre esa circunstancia que estás enfrentando. Es la palabra la que trae cambios. Medita en eso en este momento. Medita y levanta tus manos, si es posible, allí donde tú estás. Y entra en un tiempo de adoración y acción de gracia por lo que estás recibiendo, por esta palabra que está siendo implantada en tu espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida y es medicina a todo tu cuerpo. Así que adoremos al Señor y enseguida continuamos orando.